Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo o de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. La historia humana, como decía el doctor Freud, padre de la psicología moderna, está llena de religiones. Y este hombre, el padre de la psicología, dijo que el hombre es incorregiblemente religioso. Y la historia lo comprueba, porque no ha habido una sola civilización. Podemos recordar a los sumerios, egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Y nunca en la historia ha habido ninguna tribu, ninguna civilización que no adore algo o a alguien. De alguna u otra forma, el ser humano trae algo en su naturaleza que Freud no pudo interpretar, ni tampoco ningún hombre lo explica, porque esta religiosidad que el ser humano trae de una forma innata, inherente en su corazón, solo la Biblia nos explica su origen. Esto es muy interesante porque lo podemos ver a través de todas las imágenes. La historia está plagada de estatuas, de pinturas, y cuando el ser humano no sabe a quién adorar o cómo es ese Dios que siente que hay algo que tiene que adorar, el ser humano va y corta un pedazo de tronco de árbol y le da una forma humana igual a nosotros, y después nos hincamos ante lo que fabricamos con nuestras propias manos. O lo tomamos de yeso o de cemento, ya un poco más moderno, y hacemos estatuas y nos inclinamos delante de lo que nosotros fabricamos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, era la cuna de la filosofía griega. El Areópago era como un montecito donde traían a todos los oradores o a todas las personas que traían otro mensaje u otra filosofía, y a los griegos les interesaba sumamente escuchar algo acerca de la verdad. Entonces, cuando Pablo llegó al Areópago, a Atenas, lo invitaron a que él subiera al Areópago y les comenzara a compartir el mensaje que supuestamente ellos nunca habían oído. Y vemos nosotros en el versículo 22 que lo primero que Pablo menciona y lo primero que Pablo observa en la antigua civilización de la Edad de Oro de los griegos es que tenían una estatua inmensa con un letrero y decía: al Dios
no conocido. Y Pablo les dice a los griegos, en todo observo que son muy, ¿qué cosa? Religiosos. Y esto es impresionante porque si nosotros examinamos o leemos la vida de Platón, de Sócrates, de Demóstenes, de Aristóteles, todos estos griegos de alguna forma llegaron siguiendo la lógica elemental al conocimiento de que algo existía fuera del ser humano sin saber exactamente qué cosa era. Por ejemplo, los griegos son famosos por haber concluido con estas palabras: pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa de mi existencia no puede estar dentro de mí, porque ninguno escogió nacer ni escogemos morir. Entonces, esta causa, decían los griegos, trasciende o está fuera de nuestro control. Esta fuerza es algo, unos le llaman la fuerza, otros espíritus, otros dioses, tuvieran miles de dioses los griegos, pero hay algo que trasciende el universo y que está fuera de nuestro alcance, superior a nosotros, que no podemos definir. Y es interesante porque la palabra religiosos, a los que les interese apuntarla, es interesantísima. Y esta palabra es una composición de 3 palabras griegas, que es deisi, daimon, esteros. Deisi, daimon, esteros, que significa temor a los demonios. Qué interesante. La palabra religioso significa temor a los demonios. Y cuando nos trasladamos de las raíces de las etimologías griegas al latín, vemos que la palabra religión viene del prefijo re, que significa volver a, y ligos, que significa unir o ligar. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a ligarse, a unirse con algo superior. Entonces, vemos nosotros que la religiosidad es algo que es innato, inherente en el ser humano. A través de toda la historia, el ser humano ha tratado de entender de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. ¿Qué es eso que está, lo que trasciende? La brujería, por ejemplo, el satanismo, ¿qué es la brujería? La brujería blanca, la brujería negra. ¿Quiénes son los brujos? Son personas que tienen contacto con ¿quiénes? Con espíritus. Todos los indígenas que poblaron los Estados Unidos de Norteamérica, Cheyennes, los Apaches, los Sioux, todas las tribus indígenas que poblaron originalmente Estados Unidos de Norteamérica, todas eran espiritistas. Todos tenían brujos y chamanes que trataban de alguna forma de conectarse con el más allá. Vemos entonces por qué el ser humano, al darnos cuenta que la palabra religión está ligada con la superstición. La religiosidad está ligada con las personas supersticiosas. Agua bendita, la señal de la cruz, escapularios, estampitas de Santadeo, patas de conejo, amuletos, piedras mágicas, pulseras que dicen que te dan energía y las andan vendiendo por todos lados, triangulitos o piedras mágicas, no pasar debajo de una escalera es mala suerte, subirte a un cuarto que tenga el número 13 o a un elevador que tenga pisos 13 es mala suerte también. Todas estas cosas son supersticiones. El Día de los Muertos, tan famoso en nuestra maravillosa República Mexicana, que es el Día de los Muertos.
Todo esto es solamente ignorancia de lo que es realmente conocer al Dios verdadero. A mí siempre me ha gustado contar un cuento acerca del Día de los Muertos para ilustrarlo de la siguiente manera. Se cuenta que en el Día de Muertos estaba la India María en un panteón con una olla de mole. Y en eso entró al panteón la señora Pompidou, muy elegantemente vestida, con su abrigo de pieles y con muchas flores. Y pasó la señora Pompidou, o Richelieu, como le quieras tú llamar, y le dijo: India bruta, ¿cuándo crees que tu muerto va a venir por ese mole? Y le contestó la India María: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los indígenas, ¿verdad?, o la gente pobre como la gente educada, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Cuando los nazis, en 1939 al 41, se levantó Adolfo Hitler, eran 85 millones de alemanes cultos, licenciados, abogados, astrofísicos, científicos, 85 millones de alemanes que le creyeron a este psicópata que iba a establecer un reino de 1000 años y que él iba a solucionar todos los problemas sociales, todos los problemas económicos y políticos de aquellos tiempos en la Alemania. Entonces no hay ninguna diferencia. El ser humano es incorregiblemente religioso, y esta es la razón por la cual estamos llenos de tantas supersticiones. Pero hace 2000 años, Dios bajó a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Dios tenía que bajar para Él destaparnos la mente, quitarnos las vendas, para que pudiéramos nosotros conocerlo, quién es Él. Porque mediante nuestras investigaciones, mediante nuestros la forma en la que estamos tratando a través de las religiones de encontrar a Dios, el ser humano nunca hubiera conocido a Dios. Era Dios quien tenía que bajar y decirnos quién es Él, porque jamás lo hubiéramos entendido ni conocido a través de la investigación humana, ni de ninguna religión. Entonces es maravilloso que Dios bajó hace 2000 años en la persona de Jesucristo, y además nos deja un manual, nos deja un libro, que es el que tengo en esta mañana en mis manos y que se llama la Biblia. Y este libro, que está compuesto de 66 libros, es el libro que tiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de historia, de poesía, de literatura, de arqueología, de antropología, de psiquiatría y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar, la Biblia. Y es una de las razones por las cuales yo tengo 35 años predicando este mensaje, siempre me ha gustado desafiar a los auditorios. En este momento no, porque pues se supone que todos somos cristianos, pero he tenido auditorios, ¿verdad?, con diputados, senadores, astrofísicos, científicos, y siempre les he hecho una pregunta: ¿quién de ustedes se atreve a decirme qué libro es mejor que la Biblia? En 35 años que tengo de predicar este mensaje, ningún político, ningún presidente, ningún senador, ningún científico, nadie se ha atrevido a decirme que de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, haya uno solo que se compare con la Biblia. Y la persona que se atreva a decir, bueno, pues es que el libro del origen de las especies de Carlos Darwin, no, a lo mejor el Ramayana o los Vedas, no, pues el Corán de los musulmanes, no, pues a lo mejor el Tripitaka de Buda, o las poesías y el contenido de los libros de Zoroastro o de Confucio. Pues vamos a poner todas estas literaturas que tú tienes ahí, y ninguno de ellos, ninguno de los libros que se consideran sagrados,
contiene la información para conocer a Dios más que la Biblia. Y además, ninguno de los líderes de esas religiones resucitó de entre los muertos. En 1992-93, el Dalai Lama, en un líder de una religión, ¿verdad?, de los hindúes y de muchos budistas, dijo al Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama: yo soy Dios. Así le dijo: yo soy Dios. Y recuerdo que yo mandé un correo a la embajada de China en México. Yo me encontraba en la Ciudad de México y le dije, le mandé a decir al Dalai Lama que si él era Dios, que nos dijera cuándo iba a resucitar. Porque si él era Dios, entonces él tendría el control sobre su vida y lo podría anunciar a los 3 días o a los 5 días o el mes que entra voy a morir. Y además voy a regresar de entre los muertos y con mi resurrección les voy a probar que realmente lo que les dije era verdad. Nadie en la historia ha podido cumplir estas palabras más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue su resurrección la que transformó el Imperio Romano y la que ha cambiado la historia entre antes y después de Cristo. Vemos pues entonces a continuación por qué nosotros tenemos esa naturaleza que anhela conectarnos con alguien, con algo, explicarnos por qué nacimos, cuál es la diferencia entre nosotros y los animales. Hace 3000 años el rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Traemos la eternidad. Esto implica que tenemos esta fuerza dentro de nosotros que nos impele, nos mueve a buscar algo fuera de nosotros. Y esta es la razón por la cual existen tantas religiones, porque todas las religiones están tratando de comunicarse. Los hindúes tienen millones de dioses, los griegos tenían miles de dioses, y ¿quién puede negar que los griegos fueron las personas más cultas y los que usaron la razón y la búsqueda de la verdad más que los filósofos del siglo XX? Hace algunos años, cuando me tocó dar una conferencia en la Facultad de Filosofía en México, en una universidad, les dije a los estudiantes de filosofía, los retamos, porque es lo que los cristianos debemos hacer: desafiar a la gente, retar a la gente, mostrarle a la gente, picarlos, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Picarlos para que hagan esto y puedan decir: ah, caray, nunca había pensado en esto. Yo los piqué de esta manera a estos estudiantes y les hice una pregunta: ¿creen ustedes que los filósofos del siglo XX, Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Sam Harris, Carlos Sagan, todos estos filósofos del siglo XX fueron ateos? Nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo pasado. Y les pregunté a los estudiantes: ¿ustedes creen que los filósofos griegos eran menores o que los filósofos del siglo XX ateos eran más inteligentes que los de la época de oro de los griegos? Y todos se quedaron callados, porque jamás ha vuelto a haber un Aristóteles, ni un Sócrates, ni un Demóstenes, ni un Platón. Por más que tú me menciones, como decimos, tu gallito Giro, o al que tú consideras el más intelectual de los intelectuales del siglo XX, ninguno de ellos se compara con los filósofos del siglo de oro. Entonces la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué los filósofos griegos creían en Dios? ¿Y por qué los filósofos modernos del siglo XX negaron a Dios en todo el siglo XX? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque en el siglo XX nunca se habían descubierto tantas cosas científicas ni avances tecnológicos. 1902 el primer carro Ford, 1903 los hermanos Orville norteamericanos realizan la primera tentativa de volar, 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina,
1945 en el proyecto Manhattan, el doctor Oppenheimer y Enrico comienzan a fabricar el bombardeo del uranio 235 y el plutonio para fabricar la reacción nuclear o la energía nuclear. 1956 la primera plataforma en el espacio. 1969 el hombre llega a la luna. 1970 la comunicación espacial entre satélites. 1990 los internet y los iPhones, y comenzamos a ver un mundo cibernético que después desde Adán, escúchenme, desde Adán hasta el siglo XX, el hombre brincó del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en toda la historia sucedió en menos de 50 años en el siglo XX, cumpliendo la profecía de Daniel 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, lo que demuestra que nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces, qué ridículo, ¿verdad? Que el siglo XX se haya levantado. ¿Y saben ustedes quién pavimentó la plataforma para el ateísmo del siglo XX? Tu padrino, Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo un libro, El origen de las especies. Él fue a los archipiélagos y a los Galápagos a tratar de encontrar la relación que existía entre los animales o mutaciones que pudiera haber de una especie a otra. Yo recuerdo cuando leí el libro El origen de las especies, porque antes de que yo fuera cristiano, fui ateo. Así es, yo fui contagiado por la filosofía atea de los tiempos de mi juventud. Todos mis maestros eran ateos en la secundaria, en la preparatoria y cerca de la universidad. Todos fueron ateos. No tenía a nadie que me hablara de Cristo ni de la Biblia. Esto fue en la época de los 70s, 80s más o menos. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de las especies, ¿qué dice Carlos Darwin en el libro de las especies? Mire, imagínate esto. Si yo hago un libro que diga El origen de los leones y leo el libro, ¿para qué? Para encontrar cuál es el origen de los leones, y nunca me encuentro el origen de los leones, ¿para qué le puse ese título? El origen de las lagartijas. A ver, ¿cuál es el origen de las lagartijas? Pues puede que sea, a lo mejor, chance y no estoy seguro. Entonces hubieras puesto otro título. Nunca menciona Darwin el origen de las especies. Y todo su libro contiene, puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. ¿Acaso es el lenguaje científico? De ninguna manera. Porque para que algo sea científico, tiene que ser demostrado, probado, observado en un laboratorio, en tubos de ensayo, para poder corroborar o confirmar que realmente se le puede catalogar o clasificar como algo científico. Entonces, Darwin influyó a Friedrich Nietzsche, que influyó Friedrich Nietzsche a los nazis, a los comunistas y a los fascistas, a Hitler, a Stalin y a Mussolini. Y después ellos influyeron, ¿verdad? Toda la época de los 50 a Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, a Carlos Sagan, el astrofísico que murió a finales del siglo XX, etcétera, etcétera. Y todas las universidades en el siglo XX, de las que yo comencé a visitar, estaban llenas de que les enseñaban a los alumnos que venimos de Chita, que venimos de los animales, que somos el resultado de un proceso evolutivo, que somos el resultado de una selección natural. Y escúchenme muy bien, para que se lo recuerdes tú que vas a la universidad mañana, tu maestro. Recuérdale a tu maestro que no existe una sola evidencia científica de una mutación a otra mutación. No existe una sola evidencia científica de que una especie haya cambiado a otra especie. Y ya han pasado más de 100 años donde no se ha demostrado, y miles de años donde, como yo le dije a un maestro, ¿a quién se parece usted? Le dije, porque desde mis tatarabuelos ninguno se parecía a un orangután, ni a Chita tampoco.
mis abuelos eran guapos y mis bisabuelos también, pero si usted tiene cara de chita, ¿verdad? Y si ustedes le siguen enseñando a los alumnos en la preparatoria y en la universidad que venimos del chango, ¿por qué se enojan cuando se portan como changos entonces? Bueno, entonces regresamos a nuestro pasaje y dice el versículo 23 que el apóstol Pablo, al descubrir que eran religiosos los griegos, porque estaban buscando de alguna manera, es un Dios, tiene que existir un Dios, pero como no lo conocemos, le pusieron al Dios desconocido. Y dice Pablo en el versículo 23, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo se los anuncio. Y este es el mensaje de la iglesia de Jesucristo. Somos llamados por Dios para ir con tu abuela, tus amigos, tus maestros, tus compañeros en el bufete, en tus clínicas, en los hospitales, donde tú vivas. Traemos un mensaje glorioso para decirle al mundo, ese Dios que ustedes en sus estatuas, en sus talismanes, en su paganismo, en todas estas cosas están tratando de buscar conectarse con Él. Ese Dios envió a Jesucristo y Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único, no hay más, al único Dios vivo y verdadero. No son los dioses de los budistas, ni de los musulmanes, ni de los griegos, es el Dios que envió a Jesucristo, y cuando estaba bautizándose en el río Jordán, se abrieron los cielos y oí una voz que decía, este es mi Hijo bien amado, en él tengo toda mi complacencia, a él oíd. Esta voz no se oyó sobre Buda, ni sobre Zoroastro, ni sobre Mahatma Gandhi, ni sobre Mahoma, se oyó sobre Jesucristo. Y si tú vas ahorita a buscar las tumbas de todos los líderes religiosos que han existido, todas ellas se encuentran con los restos de ellos. Ve a Jerusalén y trata de buscar la tumba de Jesús y se encuentra vacía. Porque su resurrección demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que Él era el camino, la verdad y la vida. Escuchen esto, Cristo no nos vino a traer una verdad, nos vino a decir que Él era la personificación de la verdad. ¡Qué tremendo! No nos vino a decir, hay muchos caminos o todas las religiones llevan a Dios. Vino de una forma tan dramática y tan radical a decirnos, yo soy el único camino a Dios. Y cualquier otro camino en la vida que tú creas que te lleva a Dios, estás engañado. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Él viene a revelarnos al Dios verdadero y a mostrarnos quién es Él. Muy bien. Vemos nosotros también, a continuación, en el versículo 24, que Pablo comienza a revelar a este Dios maravilloso, que fue el que se le apareció en el camino a Damasco. Recuerdan la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo era borracho, parrandero y jugador. Pablo era, bueno, no era ateo, pero en un sentido era un religioso legalista, era un fariseo de los fariseos, de esos que nada más yo, ¿verdad? Y todas las demás cosas, no. Él estaba convencido que él estaba bien y lo tumba. Hechos capítulo 9, una luz cuando iba persiguiendo a los cristianos, él mataba a los cristianos. Así que si tú crees que tienes algún pecado que Dios no te pueda perdonar, recuerda que Pablo, el más grande cristiano, yo lo considero en todos los 2000 años que ha pasado del cristianismo, y después de Cristo el hombre más entregado a Dios, considero que Pablo es un ejemplo, como le dice a Timoteo, si a mí me perdonó Dios, que yo era asesino, borracho, parrandero, ladrón, secuestrador, torturaba a los cristianos, si a mí me perdonó, a ti también te puede perdonar. Para que conozcas la gracia y la misericordia de Dios.
Pablo a continuación dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos o edificios hechos por arquitectos, ni por ingenieros o por manos humanas. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que el Dios verdadero es el que creó todas las cosas. Cuando yo tengo debates, porque los ateos ahora son mi platillo favorito, me encanta tener debates con los ateos. Y cuando tengo debates con ellos, ¿verdad? Pues hemos aprendido a través de tantos años que siempre tienen las mismas preguntas, ¿verdad? Yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué creo al diablo? Y yo no creo en Dios porque si existe Dios, ¿por qué permite tsunamis y que los niños, etcétera, etcétera? Siempre la no explicación o el desconocimiento de lo que sucede en la tierra, no lo entienden, les da el derecho, según ellos, de sacar a Dios de la ecuación. Como no entiendo el Dios que ustedes predican, yo no puedo creer en algo que no entienda. ¿De veras? ¿Ese es correcto lo que tú me estás diciendo? Esa es una contradicción filosóficamente. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ¿cuál es tu explicación? Les pregunto y me contestan. Y siempre lo van a hacer así. Que el universo surgió de una explosión que se llamó el Big Bang. No sé si Mickey Mouse o Alicia en el País de las Maravillas o con 3, 4 cigarros de marihuana llegaron a esta conclusión, pero es una explicación. Fíjense ustedes lo que es la vida científica, ¿no? Es una explicación que contradice la física. ¿Por qué contradice la física? Porque la física está regida por 2 leyes que son inexorables y se conoce como las leyes de la termodinámica. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica contradicen que algo haya surgido espontáneamente o que algo no sufra un deterioro. Dice la segunda ley de la termodinámica que todo se echa a perder, todo se descompone porque no estamos evolucionando. Algo está haciendo que se pierda la energía, porque esto significa que algo comenzó y desde que comenzó está comenzando como un reloj, le das cuerda, se le está acabando al universo la cuerda. Esto se demuestra físicamente con las leyes de la termodinámica. El Sol está perdiendo millones de toneladas peso por segundo. Entonces el universo se está expandiendo y va a explotar de acuerdo a la Biblia. Entonces la pregunta es la siguiente: si tú dices que todo comenzó con una explosión, ¿quién la inició? ¿Quién inició? Una chispa. ¿Y esa chispa qué la produjo? Si no existía la materia. Ahora muy bien, si todo comenzó con una explosión y así surgió la materia, segunda pregunta, ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿De dónde surgió el pensamiento? ¿De dónde surgió la conciencia? La nada no produce nada. Entonces, ¿cómo es posible que digas que la nada produjo algo? La nada no produce nada. Y si venimos de la nada, no somos nada. Le dije, mírate en el espejo y tienes cara de camaleón. Bueno, todos estos argumentos, vemos que cuando conocemos la Biblia y tratamos de ser un poco razonables, siguiendo una línea de lógica, sin estar prejuiciados, pues yo, aunque, como he tenido ateos que me dicen, pues aunque usted me demuestre evidencias y pruebas, no voy a creer. Que Dios te bendiga, compadre, y allá te verás algún día en el infierno. Como le dijo el gran astrofísico Blaise Pascal a un ateo en un debate que tuvo con él. Fíjense ustedes, antes del siglo XX, Isaac Newton, Blaise Pascal eran cristianos. Los más grandes científicos que había eran cristianos. Pasteur, Alberto Einstein creía en Dios. Entonces Pascal le dijo a este ateo, bueno, tú dices que cuando muramos ahí se acabó todo, ¿verdad? Y pues ni tú ni yo vamos a tener ninguna esperanza si hay otra vida. Regresamos a la tierra
y que nos coman los gusanos. Y Blaise Pascal le dijo al ateo, pero Jesucristo me enseñó a mí que hay una resurrección de muertos y que cuando muramos vamos a seguir viviendo y el ser humano va a ser juzgado, porque la Biblia dice que Dios creó agentes morales, responsables de sus acciones, no somos animales. Entonces comenzó a reír el ateo y Blaise Pascal concluyó diciéndole, mira, si tú tienes razón y cuando muramos no hay nada, yo no pierdo nada. Pero si mi Cristo tenía razón y morimos, ¿qué amolada te vas a llevar? Entonces ya sé que a lo mejor si tú tienes razón, yo nunca perdí nada. Así que de todas maneras salimos de gane. Entonces esta lógica, ¿verdad?, nos muestra, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está esperando la corona de vida en aquel día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces Dios, dice el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es una iglesia? El domingo dicen los cristianos, vamos a la iglesia y le llamamos al edificio la iglesia. Incorrecto, no es bíblico. Los edificios no son las iglesias. Dios no se puede confinar. Me acuerdo yo antes de ser cristiano, y tú también lo has de recordar, veníamos de la religión popular. Y me acuerdo que mi abuelita de niño nos llevaba a la iglesia, y al entrar a la iglesia, shh, y mucho incienso, es que ahí está Dios, y así todos, y saliendo de la iglesia, ¡ajúa, viva Zapata! O sea, Dios estaba limitado, o lo han limitado, a un edificio. Y esto es incongruente, ¿verdad? Porque dice, Dios no habita en... ¿Cómo podemos confinar al Dios creador a un edificio, no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros.